Hola alumnos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar hablando de la responsabilidad por daños y perjuicios ambientales. Como vimos en la clase anterior, les comentaba que la Ley General de Ambiente contiene normas de índole civil, de índole procesal y índole administrativa, tanto al configurar el daño ambiental como en esta materia que habla de responsabilidad por daño ambiental. Entonces, podemos decir, para conceptualizar primeramente la responsabilidad ambiental, que es justamente asumir las consecuencias de un hecho generador de un daño o una degradación al ambiente. La característica fundamental que se establece tanto en la Ley General de Ambiente como en el Código Civil es que el factor de atribución va a ser objetivo. Es decir, no va a importar acá un factor de atribución subjetivo que tenga que ver con la culpa, con la intención o con la negligencia que provocó el daño o la degradación del ambiente. Esto es un factor objetivo de responsabilidad y está basado en el riesgo de una actividad determinada que pudo haber provocado el daño ambiental o en el riesgo de las cosas o de las circunstancias en las que se utilizan para obtener un beneficio, en este caso, por ejemplo, de una empresa económico. Entonces, por el solo hecho de ser titular de esa actividad o responsable de esa actividad, va a ser esa persona o ese grupo de personas los responsables. Entonces, una de las características que vimos es esa, el factor riesgo y el factor de una atribución objetiva. Esto implica que el análisis de los demás elementos de la responsabilidad, como ustedes ya habrán visto en materias anteriores, se atenúa sobre todo en lo que tiene que ver con el nexo de causalidad. ¿Por qué? Porque como ustedes habrán visto en derecho civil, una vez comprobado la actividad riesgosa o la cosa dañosa, se presume la responsabilidad de su titular o de su responsable. La única manera de eximirse de responsabilidad es probando la culpa de la víctima o de un tercero por el cual no se debe responder. La antijuricidad. A ver, queremos dejar establecido esto. Muchas veces pueden producirse daños ambientales productos de actividades que cuentan con una autorización administrativa previa. Es decir, es una actividad lícita o comienza siendo lícita, pero cuando se configura el daño cierto o la gran probabilidad de que ocurran o que provoquen daños ambientales, esa autoridad administrativa no obsta a que pueda aplicársele el régimen de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque en general el orden normativo no tiene una norma que establezca el derecho a contaminar. Por eso una actividad puede estar previamente autorizada por un órgano administrativo y en el devenir de su actividad, de las circunstancias o de algunas causas extrañas o no consideradas en su momento al haberse dado esa autorización, pueden generar una degradación o un daño que debe ser indemnizado y por lo tanto debe ser responsable. El Código Civil tiene, como ustedes también habrán visto más anteriormente cuando analizaron la materia de derecho civil, conceptos específicos en cuanto al daño, digamos, y esta responsabilidad no escapa de los principios generales del derecho de daños. En primer lugar, como estuvimos viendo hasta ahora, el derecho ambiental tiene como el derecho de daños un neto carácter preventivo, es decir, el eje fundamental de toda esta materia, no nos vamos a cansar de repetir que trataremos siempre, o quienes aplican derecho ambiental, tanto sean los órdenes del Estado o los jueces, o mismo cada uno de nosotros habitantes, tenemos que tratar de ver el eje fundamental de prevención. Pero en el caso de que esto no se produzca, ahí viene el tema de la reparación. Una vez de que se determina quién es el responsable o quiénes son los responsables, que vamos a ver ahora quiénes son los legitimados pasivos más adelante, tenemos que ver el carácter de la responsabilidad por daños y perjuicios. Lo vamos a detallar más adelante en las otras bolillas, pero tiene que ver con, ya les digo, una acción preventiva y buscar una sentencia que tenga que ver con, muchas veces, dar, hacer, no hacer o cesar una actividad. Por otra parte, podemos adentrarnos en lo que es la responsabilidad propiamente penal. Acá tenemos un punto que tenemos que tener muy en cuenta porque muchas veces uno piensa que el derecho penal se aplica a todos los órdenes de la vida. Y en este caso particular del derecho ambiental, tenemos que tener presente que no tenemos ningún tipo que tutele específicamente un bien jurídico
como el medio ambiente, o el ambiente sano, o el ambiente equilibrado, que es el derecho que nos prevé nuestra Constitución. Tenemos tipos penales que tutelan bienes como la seguridad pública, y los tipos penales son aquellos que se aplican cuando alguien personas jurídicas contaminan el agua potable, contaminan o adulteran medicamentos o alimentos. Entonces, en estos casos podemos decir que específicamente hay algunos tipos penales que se aplican a este tipo de conductas, pero no hay un tipo penal que abarque todo lo que es el medio ambiente, y como sabemos, el agua, los alimentos son una parte de lo que configura nuestro medio ambiente en general. Por lo tanto, es una materia pendiente la regulación de tipos penales más amplios y que abarquen esta problemática del derecho ambiental y del daño al ambiente tan cercana a nosotros día a día y tan fundamental para poder tener un orden normativo que realmente tutele este derecho reconocido constitucionalmente. Por otro lado, también en el programa tenemos la responsabilidad del profesional actuante y la responsabilidad de los funcionarios públicos. La Ley General de Ambiente, en el artículo 31, establece que cuando un daño ambiental sea provocado o se configure y no pueda determinarse el grado de participación de una o varias personas, llamamos acá personas físicas o jurídicas, serán solidariamente responsables todos aquellos en los cuales se acredite su intervención. Luego, más adelante, el juez podrá determinar el grado de participación en la configuración de este daño y podrán repetirse entre sí los condenados alguna diferencia que hubiese, digamos, en el grado de participación. Pero el juez no puede dejar de juzgar cuando no se sepa a ciencia cierta quién es el que cooperó más en que se produzca el daño. Y esta responsabilidad se extiende a su vez y fundamentalmente a los profesionales. ¿Por qué? Porque en muchas empresas, industrias, proveedoras de bienes, de servicios, hay profesionales que por sus conocimientos técnicos, su saber de su arte, su profesión o la ciencia que aplican, son fundamentalmente responsables de los informes técnicos que avalan, que firman, en el caso de configurarse un daño ambiental. Asimismo, prevé la Ley General de Ambiente la responsabilidad directa de los funcionarios públicos que tienen a su cargo el control y la prevención de los daños ambientales.